Buenas, estimados y estimadas estudiantes. Este es el curso de Cálculo 2 de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y vamos a hacer esta segunda clase de criterios de integrales impropias. Además, vamos a cubrir o hacer un recordatorio del tema de funciones hiperbólicas. Y algunas propiedades de estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver criterios de convergencia para integrales de primera especie y para integrales de segunda especie. Y al puro final, algunas propiedades de definir y ver propiedades de las principales propiedades de las funciones hiperbólicas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estos criterios de convergencia? Bueno, la idea de esto es ver sin necesidad de hacer explícitamente la integral si la función se comporta amablemente, es decir, si converge y si no, o si diverge, sin tener que hacer el cálculo así. Eso nos da flexibilidad para conocer el comportamiento y nos expone también la relación que hay entre varias funciones similares. Ok, vamos a empezar con las integrales de primera especie. Recordemos que las integrales de primera especie son aquellas que el intervalo de integración es infinito. Empieza en un número finito y termina en más infinito o menos infinito. Entonces, una integral, una familia muy usada es aquella donde tenemos x elevado a un exponente. Entonces, sería cuando x está elevado a un exponente, x a la menos alfa, donde alfa es un parámetro. Entonces, otra forma de escribirla es de esta manera, 1 sobre x a la alfa, siempre y cuando alfa esté en R. Y esta integral, recuerden que esta integral es bastante simple, siempre y cuando alfa sea diferente de 1. La integral de esto es x a la menos alfa más 1 entre menos alfa más 1. Y entonces, como hay un más infinito, lo que hacemos es, recuerden que se cambia el más infinito por un h y se calcula este límite. ¿Ok? Entonces aquí está la integral, se evalúa, tenemos esta expresión cuando x tiende a más infinito. Entonces, acá, cuando h, perdón, tiende a más infinito. Entonces, vamos a poner esto aquí completo. Entonces, vean que hay que tener particular atención a este exponente porque ese es el que nos da el comportamiento del límite. Si este exponente es positivo, entonces h a ese exponente tiende a más infinito. Entonces, en ese caso, todo diverge, bueno, daría más infinito, entonces todo diverge. Y eso sucede cuando, si eso es positivo, es cuando alfa es menor que 1. Si fuera negativo, entonces alfa, el número negativo, cuando h tiende a infinito, h cuando tiende a un número negativo, cuando h tiende a más infinito y h está elevado a un número negativo, entonces sí tiende a 0, esta parte tiende a 0 y daría menos esto, entonces el límite sería 1 entre alfa menos 1. Y en ese caso la integral converge. ¿Ok? Ahora, si alfa se fuera igual a 1, hay que analizarlo un poquito diferente. Pero es porque el límite tendría un logaritmo involucrado. Entonces, hacemos esto igual. El límite es esto. Aquí es h, aquí hay un error, aquí hay un h. Y aquí sería h también. Entonces, como h tiende a más infinito, el valor absoluto se quita. Entonces, quedaría simplemente el límite cuando h tiende a más infinito, el logaritmo de h. Entonces, esto va a más infinito. Entonces, diverge en ese caso también. Y se puede poner, en resumen, lo siguiente. Este es el primer criterio para integrales de primera especie, sin hacer la integral. Yo sé que esta integral es
divergente si alfa es menor o igual que 1 y es convergente si alfa es mayor que 1. ¿Ok? Y no solamente es convergente, sino que el valor de la integral es 1 entre alfa menos 1. Pero, ojo, el valor es si empezamos desde 1. Si empezamos desde otro número, no ese es el valor. Hay que hacer algo. Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces vean que esta integral no empieza en 1, pero ya sabemos que es convergente por este criterio. Porque el alfa sería 3, entonces es mayor que 1, listo, es convergente. Pero para aplicar exactamente el criterio con respecto al valor, hacemos lo siguiente. Yo sé cuánto vale desde 1 hasta más infinito. Entonces de 1 a más infinito divido de 1 a 3 y de 3 a más infinito. Esta es la de 3 a más infinito la que ando buscando. Entonces, la despejo. Despejo 3 a más infinito y paso esta a restar. Pues aquí está. Esta me la da el criterio que da aquí. Y me falta esta parte de 1 a 3. De 1 a 3 simplemente hacemos la integral, evaluamos de 1 a 3. Nos da esto y al final da 1 entre 18. Listo. Entonces, esta integral efectivamente es convergente y converge a su valor. Converge a 1 sobre 18. Otro criterio para integrales de este tipo, la siguiente. Entonces, una integral aquí converge si, bueno, las condiciones son que la función sea positiva en todo el intervalo, porque estamos analizando una integral de este tipo. Y además, para cualquier número desde A, o sea, para cualquier B, si para cualquier B yo encuentro un número que siempre sea mayor que la integral, entonces esta cosa converge. Es decir, si yo hago la integral desde A hasta cualquier número, el que a mí se me ocurre, y siempre puedo mostrar que no importa el número, toda la integral siempre se mantiene por debajo de un número, m, entonces la integral hasta más infinito va a converger. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo es esta, de 0 a más infinito de a la menos x. Entonces, esta función, vean que si yo evalúo de 0 a b, me va a dar menos e a la menos b. Esto es un número negativo siempre, entonces 1 más un número negativo siempre es menor que 1. Entonces, esta expresión que es igual a la integral esta siempre va a ser menor que 1. Y entonces tomo el m igual a esto. Entonces me da que esta integral desde 0 hasta no importa qué número siempre va a ser menor que esa m. Entonces quiere decir que la integral desde 0 hasta más infinito de esta cosa va a ser convergente. O que va a dar algún número. No sabemos cuál número va a dar, pero va a dar fijo un número. ¿Ok? Otro criterio es el de comparación directa. O sea, cuando tenemos una función más grande que la otra. Entonces, si yo tengo, eso se aplica así para funciones desde A hasta más infinito. Entonces, si yo puedo ver que una función en ese intervalo siempre es más pequeña que otra, entonces puede decir lo siguiente. Están las dos funciones, una menor que otra en integral. Entonces, si la de abajo diverge, o sea, si la de abajo tiende a más infinito, la de arriba también diverge también. Entonces se lo trae. Si esta diverge, entonces esta necesita, como es mayor, y si esta más infinito, esta también. Ahora, como esta es menor que esta, entonces, si esta converge, la de abajo se va a ver forzada a converger también. Entonces, ese es el criterio. Entonces, si yo puedo demostrar que una función es menor que otra, entonces si la de arriba converge, yo sé que la de abajo converge. No se sabe qué número, pero se sabe que va a converger. O que diverge si la de abajo la divergente. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Bueno, esta relación se dice a veces que G, la función G domina la función F. Bueno, veamos este. Entonces, vean que esas son funciones positivas en este caso.
se necesita que las dos funciones sean positivas. Es como seno, lo más pequeño que llega a ser el menos uno, entonces 1 más sen siempre va a ser positivo. Entonces, 1 más sen, lo más grande que llega a ser 1 más sen es 2, porque sen lo más grande es 1. Entonces, 1 más 1, 2. Listo. Entonces, esta función, la que está aquí, va a ser siempre más pequeña que 2 entre x a la 2. Entonces, vamos a comparar f con esta g. Y yo sé que de 0 más infinito, vamos a ver aquí, aquí hay un pequeño error. Esto es un 1. Aquí es un 1. Aquí hay un 1. Entonces cambien este 1, va de 1 a más infinito. Es un detallillo ahí. De 1 hasta más infinito. Entonces, si fuera de 1 hasta más infinito por el criterio este anterior, de P integrales que está aquí, entonces el alfa es 2 y tenemos la convergencia. Entonces aquí hay un error, aquí es un 1. Ahorita lo cambio. Entonces, entonces esta es convergente. Como esta de arriba es convergente, esta es la G, entonces fuerza a que esta también sea convergente y listo. Lo único es que no sabemos a qué valor converge esto, pero ya sabemos que converge. Entonces desde 1, aquí hay un errorcillo. Vamos a ver esta comparación al límite. Eso es algo parecido, nada más que no hacemos desigualdad, sino que si yo tengo dos integrales que empiezan en el mismo lugar y yo sé que el límite cuando x tiende a más infinito, de yo agarro esta entre esta y me da un número, puede ser 1, puede ser 2, puede ser un número negativo, no importa, que dé cualquier número diferente de 0, entonces cuando pasa eso, se dice que las dos funciones son asintóticas una con respecto a la otra o que se comportan igual. Es decir, que las dos convergen al mismo tiempo o divergen al mismo tiempo. Si una converge, la otra también. Si una diverge, la otra también. Y así. Entonces, cuando el límite es 0, lo que se puede decir es que si la convergencia de la de abajo implica la convergencia de la de arriba. O la de la G implica la de la F. Entonces vamos a ver este. Entonces esta, ¿con quién se puede comparar para hacer el límite? Cuando x tiende a más infinito, esta función de aquí se puede sacar un x al cuadrado en la primera, un x a la 4 en abajo. Hacemos el cociente, esto tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0, y quedaría esto. Entonces esto significa que este límite sea igual a este. Significa que el cociente de esta función entre esta va a ser 1. O sea, yo agarro f como esta función y a g como esta función. Su cociente va a ser, aquí sería 1. Nada más que aquí aquí hay un errorcillo, esto es 1. Entonces el límite sería L igual a 1. Y listo. Como es diferente de 0, ya los podemos comparar. Entonces esta integral se tiene que comportar igual que esta integral. De nuevo, aquí hay otro detallito, eso es un 1. Aquí hay un 1. Qué pena, hay otro, lo mismo. Hay un 1 aquí, eso es un 1 a partir de 1. Bueno, no importa. Entonces, entonces esta, como va a converger, la otra también va a converger. Entonces nada más cambian este 1 de aquí, aquí hay un 1, esto es un 1 también, esto es un tercio, es un 1, listo. Ahorita lo cambio. Entonces, sigamos. El otro criterio es un criterio de Dirichlet, Abel Dirichlet, y es un poquito más complicado, nos ayuda con algunas funciones con integrales un poquito más extrañas. Entonces, las condiciones es esta. Ustedes están en una integral de primera especie que se puede expresar eh, como multiplicación de dos funciones. Entonces, si una de las funciones es decreciente y la integral de la otra, solamente la otra así solita, se puede acotar, o sea, siempre es menor que algo,
Entonces, todo esto es convergente. Ese es el criterio. Entonces, de nuevo, no se dice a quién converge, pero es convergente. Entonces, ahora vamos a ver la convergencia o divergencia de esta función. Entonces, en este caso se toma como f 1 entre x, y como g sean de x. Lo primero es ver que la f tiene que ser decreciente. Lo que yo elige como f tiene que ser decreciente. Entonces, 1 entre x es decreciente, efectivamente. Si uno no, cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? Si uno no está convencido, puede sacar la derivada, y la derivada, vean que siempre es menos 1 entre x al cuadrado, y eso siempre es negativo. Entonces, la función decreciente sería fijo. Ahora, esta tiene que ser menor que una constante. Entonces, la integral de 1 más infinito de esto es menos coseno de 1b. Y esta cosa, b siempre es menor que 1. Entonces, eso va a ser siempre menor que 2. Nada más necesitamos que eso sea siempre menor que algo. Ahora, como ya se cumplen todas las condiciones del criterio, ya se puede afirmar que esta cosa, que es igual a esto, es convergente. También pasa exactamente lo mismo si hubiéramos puesto aquí coseno. Vamos a ver el concepto de convergencia absoluta y convergencia condicional. En convergencia absoluta tenemos esto. Tenemos una integral normal aquí, desde a hasta más infinito. Si sucede que yo le pongo valor absoluto a la función y esta cosa converge, se dice que la función original sin el valor absoluto es convergente absolutamente o absolutamente convergente. La propiedad de esto es que si esta función converge, la de valor absoluto, eso me trae a que la función original también va a converger. Entonces, convergencia absoluta, cuando una función es convergente absolutamente, va a implicar convergencia normal. La convergencia condicional sucede cuando la que tiene valor absoluto es divergente y la original es convergente. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, se dice que esta función, la original, converge condicionalmente. Ella converge, pero su función con valor absoluto no converge. ¿Ok? Y eso es condicional. Es un detallillo ahí muy interesante. Entonces vamos a ver si hacemos un ejemplo. Habíamos visto que por Dirichlet esta es convergente. Sin embargo, si yo le pongo valor absoluto a esto, esta cosa va a ser divergente. No lo voy a calcular aquí, pero se puede ver que es divergente y lo vamos a ver más adelante en el curso. Aún falta mucho para hacer eso, pero sí lo vamos a ver, que esta es divergente. Un ejemplo, otro ejemplo, vamos a ver este. Se vio que la integral, esta es convergente por el criterio de Dirichlet de similar. Vean, la que hicimos fue con x solito, no x al cuadrado. Pero esta se puede verificar también que es convergente por Dirichlet. Vean que la diferencia con esta acá, que no es absolutamente convergente, es el x. Ahora, podemos hacer el criterio de comparación para ver la de valor absoluto, a ver si converge bien. Y esta es más fácil porque el sen en valor absoluto es menor que 1. Entonces, esta es siempre menor que esta y esta es convergente por p integrales. Entonces, esta converge y esta también va a converger. Entonces, esta es absolutamente convergente. Ahora, vamos a pasar con los criterios de convergencia para segunda especie. Recuerden que las funciones de segunda especie son aquellas que están definidas en un intervalo finito y en uno de los extremos la función no es acotada. Entonces, hay un criterio de p integral similar al anterior, pero ojo, ¿verdad?
aquí se intercambian los valores. Aquí pasa que aquí el problema va a ser en 0. Entonces tenemos una integral de 0 a 1. Entonces esta integral va a ser 1 entre 1 menos alfa si el alfa es negativo, ojo. Y entonces en ese caso es convergente. Si el alfa es positivo, mayor o igual que 1, es divergente. Vean que esto es lo opuesto al caso anterior. Entonces nada más hay que tener ese cuidado. Vamos a estudiar la convergencia y divergencia de esta. Para eso, vean que el ejemplo es con x. Entonces aquí hay 3 menos x. Entonces hacemos un cambio de variable. Haciendo el cambio de variable, esta integral se transforma en esta, de 0 a 1. Cuando es de 1 a 0, vean que está al revés por el cambio de variable. Entonces le podemos dar vuelta. Cuando uno le da vuelta, le cambia el signo. Entonces quedaría así. Y esta es el p mayor que 1. Entonces sería divergente. Según este criterio. Luego también tenemos el de comparación directa y el comparación al límite. Y funciona de la misma manera. Si en el intervalo donde yo estoy integrando tengo esta desigualdad, de nuevo, si la de arriba converge, la de abajo también. Si la de abajo diverge, la de arriba diverge. Si yo tengo comparación al límite, si yo tengo esto en el intervalo, bueno, cerca del punto donde hay problemas, donde la función no es acotada, y encuentro que la función se parece a otra, es decir, que el límite con eso me da una constante, entonces ambas convergen o ambas divergen al mismo tiempo. Un ejemplo podría ser esta. Esta se puede analizar de dos maneras, usando comparación directa o comparación al límite. Si hacemos comparación directa, se pasa lo mismo. Pasa lo siguiente. Lo que vamos a hacer es comparar toda esta función. Vean que el problema es en 2. Esto se define en 2, tiende a más infinito en 2 por la derecha. Entonces no es acotado. Entonces esta se va a acotar por esta función. ¿Ok? ¿Cómo? A pura desigualdad. 1 siempre es mayor que x más 4, se pasa hasta dividir, saca raíz tercera y luego se multiplica abajo por 1 entre raíz tercera de x menos 2. Entonces esta integral va a ser menor que esta y esta va a ser convergente por p integral, porque si no me equivoco fue la que fue similar a la que hicimos antes. Ajá, fue similar. Entonces, ya listo. Si fuera comparación al límite, nada más vemos que cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces esta parte tiende a 6, el x más 4, se saca y me queda nada más esto. Entonces, la división entre estos dos daría 1 entre raíz tercera de 6, que es diferente de 0, entonces se comportan igual. Entonces dice que esta integral original se comporta igual que esta, y como el alfa es menor que 1, entonces ¿cómo se dice? Convergente. ¿Ok? Aquí también es convergente. Ahora está la cuestión de convergencia absoluta y condicional en segunda especie, que es igual que la vez pasada. Convergencia absoluta es cuando la función en valor absoluto converge, y si eso sucede, la función original también va a converger. Convergencia condicional es cuando la función normal no converge, pero la de su valor absoluto al revés. Cuando la que tiene valor absoluto diverge, pero la normal converge. ¿Ok? Entonces, sí sería hacer lo mismo que la vez pasada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sería este que... ¿qué se hizo? Aquí está. En este. En este caso, el problema es el error de 0. Y acá lo podemos hacer por comparación. Cerca de 0, sen tiende a x, porque recuerden que es cerca del límite cuando x tiende a 0 es sen de x, entre x da 1.
da 1. Entonces sen tiende a x. O si quieren, multiplican arriba y abajo por x. Y uno da 1 y el otro queda el x ahí arriba. Y entonces hacemos la resta de los exponentes, quedaría 1 entre x a la u medio. Ahora, eso quiere decir que esta función, por comparación al límite, converge si solamente si esta converge. Esta aquí hay un x, esto es un 1, no es un dedazo ahí. Hay que corregir eso nada más. Es un x. Y entonces esta, como el alfa es menor que 1, listo, es convergente. En este caso hacemos algo similar para esta. El problema es alrededor de 0. Entonces quizá hacemos un cambio de variable y hacemos este cambio de variable. Vean que vean esto que es un poquito interesante, que es vamos de 0 a 1. Entonces el cambio de variable es 1 entre x. Entonces uno, ok, súper bien, porque entonces x al cuadrado es 1 entre u al cuadrado, sen de esto sería sen de u, y el de u nada más se pasa para allá y listo, hacemos el cambio. Ok, entonces déjame un momentito. Sí, entonces aquí lo que hacemos es ajá. Entonces hacemos este cambio de variable. Aquí hay que hacer un cambiecito en el exponente nada más. Aquí hay un errorcillo, pero es igual queda un exponente mayor que 1. Entonces se hace sin problemas y vamos a, ajá, creo que aquí es a la 4, sino, u a la 4. Entonces esto sería absolutamente convergente, que ya se ha visto. El cambio de variable sería así, sería 0 por la derecha. Entonces, si es 0 por la derecha, luego tiende a más infinito. Y en 1 sería 1. Okay. Nada más ahí se hacen los detalles bien. Vamos con las funciones hiperbólicas. Un repasito de funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas se definen así. Son combinaciones de la función exponencial. Sen hiperbólico se define de la siguiente manera, como e a la x menos e a la menos x entre 2, el coseno con una suma y la tangente es como la división de los dos. Y están definidos para cualquier número real. Y vamos a ver. Su nombre, el nombre de esto es, se debe a que las propiedades son similares a las funciones trigonométricas. ¿Okay? Y tienen propiedades similares también. Recuerden que en las trigonométricas sen al cuadrado más cos al cuadrado es igual a 1. En estas se hace cos al cuadrado menos sen al cuadrado es igual a 1. Es casi parecido. De hecho, se puede comprobar sin ningún problema porque esto al cuadrado da esto, así, se desarrolla, se suma, se cancela y da 1. Este se cancela con este con este. De aquí menos, de 4 arriba, bueno, es claro. Ahora, vamos a hacerlo así. Entonces vamos a graficar las funciones hiperbólicas. Vean que sen es e a la x medios menos e a la menos x medios. Y esto es e a la x medios y e a la menos x medios. Entonces vamos a graficar esas partecitas. Voy a usar, bueno, que nosotros, bueno, yo uso GeoGebra. Y voy a la calculadora en 2D. Entonces voy a poner la de e a la x medios. Entonces e a la x medios está ahí. Vamos a poner la otra. E a la menos x medios. ¿Ven? Y recuerden que coseno hiperbólico es la suma de las dos. Entonces coseno hiperbólico se va a ver así. Y el sen sería la resta.
Ahí está. Y vamos a hacer también la tangente hiperbólica. Entonces la tangente hiperbólica, este es el seno, la resta, y el otro es el la suma. Entonces, la tangente sería así. 100. Ahí está, las funciones, la gráfica. Entonces, voy a esconder las cosillas. Las dos que componen a, vamos a acercarnos un poquito. Las dos que componen a estas funciones son esta, e a la x medios, y e a la menos x medios. Esta es e a la menos x medios, y esta es e a la x medios. Si yo la sumo, me da el sen, perdón, el cos, y el cos sería así, que es la suma de las dos. Si yo la resto, me da el sen, que sería así. Esto no es que aquí hay una asíntota, sino que crece muy rápido. Entonces parece que es una asíntota, pero no es una asíntota. Eso sigue así, pero va muy rápido. Como son exponenciales, crece muy rápido. Y en la tangente es la adición de las dos. Entonces vean que la tangente, más bien, esta sí es asíntota a 1 y a menos 1 aquí. ¿Okay? Entonces las tres juntas estarían así. Y las otras funcioncillas, vean qué interesante dónde están. Entonces, sí están. Esas son las hiperbólicas. En la presentación, vean que las tangentes horizontales de tan hiperbólico se pueden sacar sin problemas. Uno nada más saca el límite a más infinito o a menos infinito de tan hiperbólico, que es este límite, y podemos, esto nada más hace la modificación algebraica de esto y quedaría esto, y esto tiende a 0 y esto 0 también. Y ya, bueno, aquí se hace similar porque está al revés nada más. Y listo. Con eso se verifica que y igual a 1 y y igual a menos 1 son asíntotas. Las otras funciones hiperbólicas son secante hiperbólico, cosecante hiperbólico, cotangente hiperbólico, se definen de manera análoga a las funciones trigonométricas usuales. Secante es 1 entre coseno, cosecante es 1 entre sen y cotangente es 1 entre tan o coseno entre sen. Cuestiones con las derivadas, por ejemplo, la derivada de sen es cos, la derivada de cos es sen, la derivada de tan es sec, la derivada de arcoseno es 1 entre raíz de x al cuadrado más 1 y así. Se puede verificar sin problemas que la derivada de sen es esto, nada más pasamos de sen a la expresión con exponenciales y se hace sin problemas. Igual con tangente. Con tangente se puede usar incluso la fórmula de un cociente y obtenemos sin problemas que esto da secante al cuadrado. Vamos a calcular el arcoseno hiperbólico. Entonces, para calcular arcoseno hiperbólico, aquí tenemos, este es el sen hiperbólico, aquí está. Entonces hay que despejar la x. Entonces, para despejar la x, pasamos el 2 acá. Y aquí hay un menos x, aquí en esta. Entonces, lo que hacemos es multiplicar el 2 y multiplicar por e a la x a ambos lados. Y obtenemos esto. Entonces, todo esto se pone a un lado y obtenemos esto. Entonces, vean que esto se puede ver como una cuadrática con la variable e a la x. Se aplica la fórmula normal de cuadráticas, pero con e a la x. Entonces, eso nos da, porque los coeficientes son menos aquí hay un 1, aquí hay un menos 2a, menos 2y y menos 1. Entonces, se usa la fórmula de cuadráticas usuales con esos coeficientes y a la x como la variable. Entonces, me da que a la x es igual a esto. Ahora, como la exponencial siempre es positiva, entonces ignoramos el signo menos y nos quedamos con el signo más. Entonces a la x tiene que dar eso. Y aplicamos logaritmo y ya tenemos arcoseno.
podemos usar eso para la integral. La integral de esto es arcoseno, ¿verdad? ¿Y qué más? Podemos hacer eso, sí. Porque aquí, si ya tenemos la expresión para arcoseno, nada más la derivamos y efectivamente nos va a dar 1 entre raíz de x al cuadrado más 1, que es esta integral. También podemos tener esto. De esta se puede obtener esta de aquí abajo haciendo una sustitución entre x entre a, es muy simple. Listo. También podemos hacer lo mismo con arcoseno y arcotangente. Igual agarramos eso y despejamos. Es un ejercicio muy, muy bonito. Nada más que aquí, como vieron que la arcotangente tiene esas asíntotas, entonces el dominio de la inversa va a estar desde -1 a 1. Y podemos ver otro ejemplo. Estudie la convergencia y divergencia de esta integral de 1 a más infinito. Vean que eso es una integral de primera especie. Entonces hacemos el límite usual, esto a arco coseno hiperbólico. Se hace este límite y esto da, bueno, aquí se sustituye. Y esto da justamente más infinito, porque esto tiende a más infinito. Entonces el logaritmo de algo que tiende a más infinito tiende a más infinito. Entonces es divergente. Otra forma de hacer esta misma cosa es por comparación. Entonces nada más cuando x tiende a infinito, x al cuadrado menos 1, el menos 1 se vuelve despreciable, lo podemos quitar y quedaría raíz de x al cuadrado, que sería x. Entonces podemos comparar con 1 entre x, pero 1 entre x es divergente. Entonces también es divergente por ahí. Otro ejemplo, y vamos a ver, esto sería, ¿verdad? Ok, eso sería todo por ahora. Nada más recuerden hacer las correcciones en alguno de los ejemplos, con hayan un ceros o unos, y ya listo. Muchas gracias y esto sería todo por ahora. Hasta luego.